tema del día es Cloud Computing o computación en la nube. Como vimos, la temática de la materia tiende a facilitar la implementación de soluciones tecnológicas de diferentes tipos, pero particularmente aplicaciones de negocio dentro de lo que sería una infraestructura de tecnología. Para eso, ¿qué necesitamos? Bueno, por un lado las aplicaciones, por otro lado el hardware, ¿sí? Donde van a correr esas aplicaciones, el software, los sistemas operativos, que son los que van a manejar los servidores o las computadoras. También lo que vamos a necesitar, bueno, es el procesamiento centralizado. Si es que es una compañía grande, va a tener un centro de procesamiento. Si es una pyme, tendrá un equipo dedicado, ¿sí? Y finalmente lo que es el almacenamiento, ¿sí? Que tenemos por un lado lo que son las bases de datos, o si no lo que son lo que sería el file system, que es el repositorio de Windows, ¿sí? Lo que sería el almacenamiento en red. La disrupción que genera el cloud computing es básicamente que en la organización, o bien donde está ubicado el usuario, solamente vamos a encontrar una interfaz, ¿sí? La ventana con la cual va a interactuar el usuario con determinada aplicación. Y luego, de manera tercerizada en un sitio externo, en un centro de procesamiento de otra organización, vamos a encontrar sí lo que es el hardware, el software, los servidores y las bases de datos. En ese sentido, lo que se busca es que un tercero nos pueda proveer, por un lado, de las aplicaciones de negocio que vamos a utilizar, otros servicios como puede ser el servicio de correo electrónico o servicios relacionados con la gestión de la seguridad de la compañía, por ejemplo. También nos podrían proveer de plataformas. Cuando hablamos de plataformas estamos hablando de entornos que se utilizan básicamente para el desarrollo, ¿sí? De nuevos productos, ¿sí? O de nuevas soluciones tecnológicas. Para eso nosotros vamos a necesitar un servidor con un programa especializado para desarrollar. Vamos a necesitar almacenamiento, vamos a necesitar ciertos recursos. Bueno, en el momento que nosotros querramos desarrollar una aplicación, si tenemos que tener todo eso en nuestra organización, va a ser muy caro. En cambio, si lo tercerizamos, nos pueden armar una plataforma, no a nosotros, sino al equipo o al desarrollador que tengamos en la organización, y utilicen esa plataforma tercerizada para hacer, bueno, el desarrollo de la solución que necesitemos. Y finalmente lo que es la infraestructura, en ese caso ya estamos hablando, ¿sí? De recursos de red, estamos hablando de servidores, estamos hablando de almacenamiento, estamos hablando del centro de datos. Todo eso también se puede tercerizar. Antiguamente, en la época donde empezaban a aparecer las primeras máquinas de IBM, en las grandes compañías en general estadounidenses, lo que se decía era que la computadora era la red. ¿Por qué? Porque había un equipo central donde todos nos conectábamos y consumíamos recursos de ese gran computador que se ubicaba en una gran sala dentro de las grandes compañías. Luego, a medida que fueron avanzando en su desarrollo los microprocesadores, bueno, empezaron a aparecer las computadoras personales, luego los laptops, hoy en día, bueno, ya los smartphones que tienen la misma capacidad de procesamiento que una computadora. Bueno, cada equipo independiente, cada computadora particular ya tiene una gran capacidad de procesamiento. Entonces, bueno, en ese sentido, cada computadora en particular trabajaba por su cuenta, que es básicamente lo que se utiliza hoy en día en gran parte de las organizaciones. Pero hubo un nuevo cambio. Y ahora, con el surgimiento de las altas velocidades de conexión, con el desarrollo de las infraestructuras de red a nivel mundial, podemos nuevamente volver al concepto inicial. ¿Y por qué queremos volver a un concepto donde existe un único equipo central donde todos nos conectamos en red? Bueno, porque si yo en mi computadora tengo 500 GB de almacenamiento y solamente utilizo 250, bueno, habría 250 GB de almacenamiento en los cuales invertí que no necesito. Y quizás tengo un compañero de trabajo que en su computadora tiene 500 GB de almacenamiento, pero necesita 800. Entonces, ¿qué pasa? Se queda corto. Entonces lo que decimos es, ¿para qué vamos a tener cada uno un poco de almacenamiento en nuestras computadoras de manera independiente si podemos tener un único recurso centralizado donde haya, por ejemplo, 1 TB, ¿sí? Y quien necesite utilizar 800 GB utilice 800 GB y quien necesite utilizar 200 GB utilice solamente 200 GB. Y eso obviamente es posible por las altas velocidades de conexión. Si tuviésemos que esperar con las velocidades antiguas estaríamos 1 hora para descargar cada archivo, ¿sí?
Y es por eso que nuevamente volvemos a un modelo donde existe un único equipo central y todos nos conectamos en red. Y es por eso que se considera que hoy en día la computadora es la red. Ya no es la computadora como un equipo independiente. Por más de que nosotros sigamos interactuando con equipos independientes, esos equipos, estas computadoras, tienden a tener cada vez menos recursos. Obviamente son mucho más baratas. ¿Y por qué? Bueno, justamente porque existe este equipo central, este centro de procesamiento, donde nosotros vamos, hacemos pedidos, se realiza ese procesamiento y nos devuelven los resultados. Nosotros como usuarios tenderíamos únicamente a interactuar con una interfaz y no necesitaríamos realizar mayor procesamiento de nuestra propia computadora. Ahora bien, para entender lo que es la computación en la nube, vamos a tener que entenderlo con los tres modelos más comunes. Por un lado nos vamos a encontrar con el SaaS, con el PaaS y con el IaaS. Para explicarlos les traigo un ejemplo, ¿sí? Un paralelismo con lo que podría llegar a ser la utilización de un servicio de transporte. ¿Cómo vamos a hacer este paralelismo? Bueno, es muy sencillo. Si tuviésemos una solución local, es decir, si tuviésemos nuestro propio centro de procesamiento, diríamos que tenemos un auto propio. Si tenemos una solución del tipo IaaS, que significa infraestructura como servicio, podríamos decir que tenemos un auto alquilado, ¿sí? Si tenemos un servicio, si contratamos un servicio de PaaS, que es de lo menos comunes, pero sería el servicio en el cual nos brindan una plataforma como servicio. Recordemos que plataforma estamos hablando de el entorno para desarrollar aplicaciones, ¿sí? Nos vamos a centrar en eso. Podríamos decir o hacer el paralelismo como si estuviésemos contratando el servicio de un taxi. Y finalmente, si contratásemos un servicio del tipo SaaS, que es el más común hoy en día, que es el de software como servicio, podríamos decir que estamos yendo en un micro, en un colectivo. Ahora bien, volvamos al principio. Si tengo un auto propio y tengo que realizar el mantenimiento, bueno, obviamente el mantenimiento lo tengo que hacer yo. Ahora bien, si quiero realizar una actualización o una mejora sobre ese auto, bueno, básicamente lo que necesito es un auto nuevo. Y eso pasa muchas veces en las soluciones locales, donde nosotros nos tenemos que ocupar de todo el mantenimiento y además, en el momento que tenemos que actualizarlo o mejorarlo porque necesitamos mayor capacidad de procesamiento, mayor capacidad de almacenamiento o mismo porque tenemos que mejorar la versión del software o del hardware, en general, cuando tenemos una solución local, se tiende a adquirir una nueva. Y eso obviamente implica un gran costo. Además de la responsabilidad que implica obviamente mantener toda una solución tecnológica y sobre todo pensando en las pymes, donde no existen recursos que se dedican específicamente, ¿sí?, a mantener los recursos tecnológicos, sino que obviamente estamos hablando de una pyme con poco personal. Ahora bien, si contratamos un servicio de infraestructura como servicio, lo que estamos haciendo es pedirle a un tercero que se ocupe de administrar toda la infraestructura tecnológica. Ahora bien, lo que son las aplicaciones, ¿sí?, hosteadas en un servidor particular, o lo que sería el sistema operativo de ese servidor, lo vamos a administrar nosotros. Lo que le vamos a pedir al tercero es que se ocupe de instalar esos servidores, de ponerlos en red, de si hay una base de datos, un centro de datos, que también lo armen. Pero una vez que dejan instalado todo eso, obviamente en el sitio del tercero, nos empezamos a ocupar nosotros. Y en ese sentido, si yo alquilo un auto, yo puedo primero elegir qué auto quiero alquilar y además tengo la libertad de manejarlo hasta donde quiera. Y si en algún momento lo quiero actualizar o lo quiero mejorar, lo que puedo hacer es elegir otro auto. Porque el primer auto no era mío, simplemente lo devuelvo o termina el servicio y no lo utilizo más. Mismo, si hay que mantener, hay que realizar un mantenimiento, el mantenimiento sobre el auto alquilado no lo hago yo, lo hace un tercero. Entonces podríamos hacer el paralelismo en donde si contratamos infraestructura como servicio, yo puedo elegir qué infraestructura quiero que implementen y la voy a poder administrar y manejarla como quiera. Ahora bien, en el momento que tenga que actualizarla o mejorarla, va a ser el tercero quien se ocupe. Nosotros solamente le vamos a indicar, bueno, cómo queremos que arme este vehículo. En el caso de la plataforma como servicio, también el tercero se va a ocupar de
administrar los recursos de red, implementar los servidores, el almacenamiento, el centro de datos, pero también se va a ocupar de implementar el sistema operativo y si necesito, que obviamente va a ser el fin de la plataforma como servicio, las herramientas de desarrollo y gestión. En ese sentido, bueno, si yo me subo a un taxi, el taxi no lo manejo. Solamente le puedo decir a dónde quiero ir y bueno, el conductor del taxi me va a llevar a donde yo le pida. A diferencia de la infraestructura como servicio donde yo elijo el auto y en el momento que lo elijo ya lo empiezo a administrar totalmente yo, en este caso le pido a un tercero que, bueno, desarrolle este entorno y sea él quien se ocupa, por ejemplo, de si necesito actualizar el sistema operativo, lo actualice el tercero, si necesito cambiar las herramientas de desarrollo, de gestión, que las administre el tercero y que solamente me deje este entorno preparado para que yo pueda, bueno, desarrollar, ¿sí?, aplicaciones de diferente estilo, ¿sí? La plataforma como servicio se utiliza básicamente para eso, para el desarrollo de aplicaciones. Como les decía antes, a veces desarrollar aplicaciones es muy costoso porque necesitamos tener una infraestructura similar a la que tendríamos en un entorno productivo, es decir, en el entorno donde finalmente funciona esa aplicación. Pero claro, lo estoy haciendo en un momento donde recién empiezo a desarrollar y obviamente no tengo ningún tipo de ganancia, ni a nivel de negocio, ni a nivel monetario. Y es por eso que si yo le pido a un tercero que se ocupe de prepararme esta plataforma, me va a salir muchísimo más barato. Y finalmente, el software como servicio, que es la vedette hoy en día de lo que sería el cloud computing o la computación en la nube, es el tipo de servicio donde yo no administro absolutamente nada. Es decir, no administro ni el centro de datos, ni los recursos de red, ni el servidor, ni el almacenamiento, ni el sistema operativo. Ni siquiera administro las aplicaciones. Solamente accedo a un sitio de un tercero, consumo la aplicación o el servicio que necesito y listo. No tengo absolutamente nada instalado en mi propio sitio más que el equipo informático con el cual accedo. Entonces, cuando nosotros nos subimos a un micro, a un colectivo, bueno, ese colectivo ya tiene las rutas asignadas. Y además, compartimos el viaje con otros pasajeros. Cuando nosotros contratamos un servicio de software como servicio, bueno, también ese software ya tiene rutas asignadas. Nosotros no vamos a poder configurarlo o manejarlo hacia donde querramos, sino que obviamente nos vamos a tener que adaptar al servicio que nos proveen. Y además, en general, ese software se va a utilizar con muchos otros usuarios. Después lo que hay que analizar es si nuestros datos o los datos de nuestra compañía se van a mezclar con los de los otros usuarios. Que hay casos en los que sí, hay casos en los que no. Bueno, ahí habría que ver las condiciones de servicio. Pero lo importante acá es que nosotros perdemos el control absoluto de la aplicación. Nosotros simplemente suscribimos a un servicio y lo empezamos a utilizar. Y no podemos realizar ningún tipo de mantenimiento, ni de actualización, ni de mejora. Comparándolo con una solución local donde nosotros administramos absolutamente todo, el software como servicio es una oportunidad muchísimo más barata, obviamente se ahorran muchísimos costos, pero donde nosotros perdemos el control de las aplicaciones. Entonces lo que hay que analizar en este caso ¿es más barato? Y seguramente va a ser más barato. ¿Realmente nos sirve? ¿Nos podemos adaptar a esta aplicación o necesitamos que una aplicación se adapte a nosotros? ¿Tenemos los recursos para administrarla, como sería una solución local, o bien si tenemos que administrar habiendo contratado la infraestructura como servicio y teniendo los servidores en un sitio de tercero? Bueno, aún así, en el caso del IaaS tenemos que administrar las aplicaciones, el sistema operativo, bueno, lo que hay adentro de ese servidor. ¿Tenemos esos recursos para hacerlo? Si los tenemos, y bueno, es posible que sea más conveniente tener una solución local. Ahora, somos una empresa chica. Necesitamos un servicio que ya es muy común y que se utiliza en otras organizaciones. ¿Existe una solución en la nube? ¿Hay una persona, una empresa que lo provee este servicio en la nube? Y en general sí. Un ejemplo muy concreto de esto es el correo electrónico. Si yo quiero tener una solución de correo electrónico en mi empresa, puedo tener dos opciones. O tener una solución local, donde yo instalo
los servidores de correo electrónico, las soluciones de seguridad, tengo una persona que lo administra, ¿sí? O bien, podría contratar el servicio de un tercero, como podría ser el servicio de Outlook o de Gmail, donde yo simplemente accedo con una cuenta de usuario, una contraseña y ya tengo todo funcionando. Bueno, obviamente vamos a decir que es mucho más barato y mucho más fácil de usar el Outlook o el Gmail. Ahora bien, cuando los datos de la compañía son sumamente críticos, cuando la disponibilidad del servicio es crítica también, bueno, delegar esa responsabilidad en un tercero no es tan sencillo. Es por eso que muchas corporaciones, grandes empresas, bancos, en general tienen soluciones locales de correo electrónico. Y una pyme, una empresa más chica, o bien una empresa donde considera que el servicio de comunicación vía correo electrónico no es tan crítico a la hora de realizar las operaciones de negocio, bueno, tienden más a soluciones del tipo SaaS. No es que o una cosa está bien o la otra está mal, sino que cada entorno particular, bueno, va a tener características específicas que los van a llevar a elegir una opción en particular. Vamos a verlo desde el punto de vista tecnológico, ¿sí? Desde el punto de vista netamente tecnológico. Si yo tengo una infraestructura de red implementada en mi organización, voy a tener por un lado el centro de datos, ¿sí? Que va a ser ese cúmulo de servidores, si es una empresa grande, o ese único servidor donde tengo guardado toda la información de la base de datos, los backups o el file system, que son todos estos archivos que podemos almacenar en red utilizando el almacenamiento de Windows, ¿sí? Luego necesitaríamos también recursos de red, que es por ejemplo el router con el cual nos conectamos hacia afuera de la organización, o el switch que permite conectar servidor con base de datos, servidor y base de datos con el cliente, ¿sí? La computadora que utiliza el usuario. Tendríamos que implementar, bueno, los servidores y almacenamiento, servidor web, servidor de correo electrónico, servidor de aplicaciones, etcétera. Bueno, la base de datos, ¿sí? El servidor del file system. Además, dentro del servidor necesitaríamos un sistema operativo que lo administre. Linux, Windows. Perfecto. Si tuviésemos que hacer un desarrollo de una aplicación, tendríamos que tener un programa específico para realizar ese desarrollo. Y luego sí, lo que tendríamos instaladas son las aplicaciones, ¿sí? Dentro de los servidores teníamos instalada una aplicación que sería la que realiza el procesamiento centralizado, y el cliente, es decir, el usuario en su computadora, tendría una interfaz con la cual estaría interactuando con esa aplicación que está hosteada en un servidor centralizado. Eso sería para el caso de una solución local, tendríamos todo instalado en nuestra propia empresa. Cuando pasamos al caso de la infraestructura como servicio, bueno, le vamos a pedir a un tercero, entonces, que implemente los servidores, el almacenamiento, los recursos de red y el centro de datos en su propio sitio. Es decir, esa parte del centro de procesamiento, que sería la parte dura, pasa a un sitio de un tercero. Nosotros accedemos por medio de internet al sitio de ese tercero y sí nos ocupamos de administrar el sistema operativo que va a estar dentro de ese servidor. Recordemos, el servidor está ubicado en el sitio del tercero. Si tenemos que implementar una herramienta de desarrollo, vamos a ser nosotros quienes la instalemos, la desinstalemos, la gestionemos, la configuremos. Y si tenemos que implementar o instalar aplicaciones, que bueno, básicamente para lo que se utiliza esto, seríamos nosotros quienes accedemos al servidor del tercero, instalamos, gestionamos, configuramos la aplicación a la cual accederían los usuarios con su cliente en su computadora desde nuestra propia empresa. Cuando pasamos a la plataforma como servicio, recordemos, plataforma como servicio se centra más que nada en el desarrollo, ¿sí?, de software. También, al tercero le pediríamos que configure todo, incluso el sistema operativo y las herramientas de desarrollo. ¿Por qué? Porque al tercero lo que le vamos a decir es lo que nosotros necesitamos para poder empezar a desarrollar. Ellos nos van a preparar todo, nos van a dejar el sistema operativo instalado y nos van a dar la herramienta de desarrollo que nosotros querramos. Y lo único que vamos a tener que hacer es empezar a desarrollar, ¿sí? Y si queremos, bueno, hostear en ese mismo servidor la aplicación para realizar las pruebas, bueno, todo lo que necesitemos. Y finalmente, cuando pasamos al software como servicio, nosotros ya no administramos absolutamente nada. Lo único que tenemos en nuestra empresa es la interfaz del usuario, como cuando nosotros accedemos al Outlook, ¿sí? ¿Qué vemos nosotros? Nada, el navegador
una interfaz, pero todo el procesamiento, el almacenamiento, nosotros ni nos enteramos. Hay un sistema operativo detrás, hay servidores, si es 1, 2, 3, cómo es la red, no nos enteramos. Solamente vamos y consumimos el servicio. Y ese sería el caso del software como servicio. La pregunta es, ¿la nube está realmente en auge? Bueno, yo les voy a mostrar algunos valores, pero luego lo que les voy a pedir, y es, bueno, un poco quizás donde deberían centrarse un poquito más ustedes, es que las empresas que proveen servicios en las nubes en general cotizan en la bolsa. Lo que les voy a pedir que hagan, si quieren, es que accedan, ¿sí?, a la acción o al valor del stock de cada empresa en particular que vamos a ver acá, y vean la historia 5 años atrás. Estamos hablando de empresas, por ejemplo, como Microsoft, que empezaba a tener un declive en sus ganancias, en sus operaciones, y en el momento que se mete en los servicios de cloud con Azure, crece exponencialmente. Estamos hablando de Amazon, que es, bueno, podríamos decir el comercio más grande del mundo, pero que su servicio principal es brindar hosteo de aplicaciones e infraestructura como servicio, con Amazon, Amazon Web Service, ¿sí?, o Amazon en general como marca. Entonces, si analizamos estos datos, vemos que lo que es el software como servicio desde el año 2016 hasta ahora, en valor de billones de dólares dentro del mercado, un crecimiento enorme. Lo que es la plataforma como servicio dentro de un nicho de mercado mucho más acotado, porque dijimos que plataforma como servicio se centra básicamente en lo que es el desarrollo de software, un gran crecimiento también. Y en el caso de la infraestructura como servicio, en un volumen similar a lo que sería el software como servicio, también un crecimiento enorme, ¿sí?, desde el año 2016 hasta la fecha. Estamos hablando que desde el año 2016 a la fecha, el mercado pasó de 287 billones de dólares a más de 380 billones de dólares. ¿Sí? Acá vemos un gráfico donde, bueno, se puede ver, ¿sí?, el total del mercado. En realidad acá faltan otros tipos de servicios que no vamos a ver en esta clase en particular, pero que son complementarios, ¿sí? Y estamos hablando desde el año 2016 al 2020, un crecimiento enorme en volumen de mercado, obviamente porque estamos hablando que las operaciones de las empresas pasan de realizarse en soluciones locales a realizarse en lugares de terceros en base a servicios de este estilo. Cuando hablamos de beneficios, hablamos de una variedad de beneficios. En principio vamos a tener lo que sería la escalabilidad. ¿Qué significa la escalabilidad? Bueno, en general las soluciones locales, ¿sí?, cuando nosotros tenemos un servidor, un centro de procesamiento en nuestra propia empresa, es difícil de escalar. Porque muchas veces a medida que cambiamos las aplicaciones o a medida que renovamos los servicios que brindamos a nivel interno de la organización, el hardware que necesitamos, ¿sí?, es muy cambiante. Y cuando nosotros ya hicimos toda una implementación tecnológica, pasan 2-3 años y nos damos cuenta que nos quedamos cortos o que necesitamos algo distinto, realizar esa inversión nuevamente es muy costoso. En la nube, este problema no existe. Una solución se puede escalar rápidamente hacia arriba o hacia abajo con unos pocos clics. En ese sentido, los servicios en la nube son soluciones perfectas para manejar cargas máximas. Imaginémonos la situación de un estudio contable donde durante todo el año se trabaja con una carga de trabajo media baja, pero cuando va llegando fin de año o hay que presentar el balance, están todos conectados, todos utilizan el correo electrónico hasta altas horas de la noche, todos consumen servicios de las aplicaciones, del SAP, del ERP, del servicio que sea. Y obviamente en ese momento puede colapsar la infraestructura de red. Es por eso que si nosotros nos ubicamos en la nube, es el tercero quien se va a ocupar de escalar esa solución. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, con un escalamiento horizontal. Y acá les quiero mostrar una gran diferencia entre lo que sería el escalamiento vertical o el escalamiento horizontal. El escalamiento vertical es cuando nosotros tenemos un servidor con determinada capacidad de procesamiento y de almacenamiento y lo cambiamos por un nuevo servidor, un servidor distinto, con mayor capacidad de almacenamiento y mayor capacidad de procesamiento, ¿sí? Eso es un escalamiento vertical.
¿Qué se hace en la nube? ¿Y qué se hace en la gran mayoría también de las empresas que tienen presupuesto, obviamente, para hacer esto? Lo que sería el escalamiento horizontal. Es decir, nosotros no vamos a cambiar un servidor por otro servidor más grande, sino que lo que vamos a hacer es ir agregando nuevos servidores en línea. ¿Sí? Lo que vamos a armar es un clúster de servidores. Entonces, si yo con estos 3 servidores que veo en la imagen abajo a la izquierda me quedo corto, lo que puedo hacer es hacer un upgrade y agrego 2 servidores más. Los 3 servidores anteriores los sigo utilizando, pero están potenciados ahora por estos nuevos que fui implementando. Entonces no tengo que cambiar, ¿sí?, el equipamiento, ¿sí?, sino lo que hago es, bueno, lo complemento. Y además esto nos permite hacer un servicio de lo que sería de alta disponibilidad, donde nosotros tenemos, en el caso de un escalamiento vertical, un servidor corriendo. Si se cae ese servidor debería tener otro. Bueno, el tema del escalamiento horizontal es que si yo tengo un clúster de servidores y se cae ese clúster, necesito otro clúster igual. Y esto obviamente es muy costoso, ¿sí? Cuando vamos a la nube, bueno, Amazon, Microsoft o quien provea el servicio en la nube, bueno, los que nos brindan el servicio de correo electrónico, los Drive, ¿sí?, Google Drive, OneDrive, etcétera. Bueno, lo que tienen es un gran clúster de servidores. En realidad tienen muchos clústeres de servidores en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, Microsoft tiene en Brasil, Amazon tiene en Chile, bueno, en Estados Unidos ni hablar, Europa, en todas partes del mundo tienen diferentes centros de procesamiento donde tienen clúster enormes de servidores. Yo como empresa contrato el servicio, por ejemplo, de Amazon, me conectan al clúster de servidores ubicado en Chile. En un determinado momento del año necesito mayor capacidad de procesamiento, bueno, me habilitan más cantidad de servidores para poder utilizar para mi empresa y listo. Capaz que con 2 clics ya tengo esta capacidad de procesamiento que necesitaba. Si yo tuviese una solución local, ya sería distinto, porque tengo que salir a comprar, tengo que ver que lo que adquiera sea compatible con lo que ya tenía. Si tengo, en el caso de un único servidor, bueno, capaz que voy a tener que cambiar un servidor nuevo, ¿sí? Quizás no se va a poder modificar ese mismo servidor. Y eso finalmente lo termina siendo muy costoso. Así que cuando hablamos de escalabilidad, sin lugar a duda, los servicios en la nube son los mejores en ese sentido. En el caso de la rentabilidad, también la nube suele ser mucho más barata. Cuando hablamos de software como servicio, bueno, sin lugar a duda va a ser más barato. ¿Por qué? Porque elimino todos los gastos directos de hardware. No necesito realizar implementaciones en mi organización, más todo el mantenimiento y la actualización. No necesito salir a comprar, no tengo que instalar, no tengo que configurar, no tengo que mantener los servidores, las bases de datos. No tengo que mantener ningún otro tipo de componente en el entorno de ejecución. Cuando contrato un servicio en la nube, en general, se paga específicamente por lo que se usa. De modo que si necesito recursos adicionales, simplemente puedo reducir el tamaño o agrandarlo y no pagar por esos recursos. Si yo tengo, por ejemplo, servidores puestos en la nube, es decir, contrato un servicio de infraestructura como servicio, me pueden llegar a cobrar por la cantidad de procesamiento que utilice específicamente o bien por lo que tenga habilitado. Ahora, si de repente un año mis servicios decrecen o la cantidad de procesamiento que necesito disminuye, bueno, voy a renovar el servicio con un menor costo. Si de repente necesito mayor cantidad de procesamiento, mayor capacidad de almacenamiento, bueno, pago un poco más, se reajusta el servicio que me brindan y ya paso a tener ese servicio que necesito. Y voy manteniendo los gastos y los costos en un nivel óptimo. Cuando hablamos de soluciones locales, bueno, hay que hacer todo un análisis para realizar esas implementaciones y el costo sobre todo está en la parte del mantenimiento, de la instalación, de la configuración. En ese sentido, tercerizarlo puede ser una muy buena opción. Otro tema, sin lugar a dudas, es la disponibilidad del servicio. A ver, si yo tengo que realizar una implementación en mi empresa, traer personal externo que realice la instalación, los servidores, más el mantenimiento, más el desarrollo de la aplicación, si es que tengo que hacer un desarrollo, más la capacitación de los usuarios. Bueno, cuando empieza el proyecto y lo termino de realizar, capaz que pasaron, no sé, 6 meses, 1 año, 2 años, un montonazo de tiempo. Si yo encuentro una solución en la nube
que se adapta a lo que yo necesito, contrato el servicio en general en línea y en el mismo momento lo empiezo a utilizar. ¿Sí? Es decir, si yo necesito a nivel personal mayor almacenamiento en el OneDrive, ¿qué hago? Ingreso a la parte de contratación de Microsoft, pago los 50, 100 dólares que necesito y en este mismo momento ya tengo habilitado 1 tera más para utilizar en la nube como almacenamiento. Si yo tuviese que hacerlo de forma local, tendría que salir, comprar un pendrive o un disco externo. Bueno, eso ya sería más costoso. Voy a tener que hacer el backup. Bueno, todos los temas que obviamente con soluciones en la nube nos ahorramos, básicamente porque no tenemos que instalar y configurar el hardware. El tema del rendimiento está también muy relacionado con lo que es la escalabilidad, ¿sí? En general, quienes brindan servicios en la nube tienen implementada una infraestructura informática, una infraestructura tecnológica de alto rendimiento que soporta todo ese procesamiento que necesitamos con una baja latencia de red. Es decir, si tenemos una buena conexión a internet, que es otro punto en cuestión, obviamente, en general el rendimiento siempre va a ser óptimo. Cuando tengo soluciones locales, ahí ya tengo que empezar a ver cómo la administro, cómo la configuro. Si se genera algún problema, lo voy a tener que subsanar en el momento. Cuando contratamos un servicio de un tercero, podríamos decir en principio, si cumplen con el servicio, que ya está garantizado el rendimiento. Y a nivel de seguridad, no hay ninguna duda de que si somos una empresa chica, con poca experiencia en el rubro tecnológico, tercerizar la seguridad muchas veces va a ser la mejor opción, porque vamos a ahorrarnos tener que salir a contratar personal específico, a tener que administrar toda la infraestructura de red. ¿Sí? Ahora bien, lo que tenemos que saber es cuando se delega el procesamiento o el almacenamiento en un tercero, lo que estamos delegando es el gobierno que tenemos nosotros sobre nuestros propios datos. ¿Sí? Estamos pidiéndole a un tercero que se haga cargo y en cierto sentido se haga responsable, aunque en realidad la responsabilidad es indelegable, de administrar la seguridad de esos recursos. Y si estamos hablando de recursos críticos para el negocio, lo que estamos haciendo es confiarles a un tercero el futuro de nuestra compañía. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado. En general, los vendedores en la nube, ¿sí? Las empresas en la nube garantizan la seguridad necesaria a nivel de red, a nivel de cifrado de datos o de herramientas sofisticadas para detectar diferentes fraudes o tipos de cibercrimen que existen hoy en día. Pero bueno, eso va a ser parte del servicio que contratemos, ¿sí? A nivel de disponibilidad de servicio, en general se acuerdan niveles mínimos de servicio que delimitan la responsabilidad del tercero, ¿sí? Pero acá el punto está en la criticidad de los datos que manejamos. Si los datos son sumamente críticos, si estamos hablando de información financiera, de clientes, ¿sí? Que podría llegar a tener un impacto en la sociedad, como podría ser, por ejemplo, y vuelvo a veces un poquito al caso de los bancos, donde se administra información de alto nivel de confidencialidad y de sensibilidad, no solamente para el cliente en sí, sino para toda la sociedad en su conjunto. Delegar eso en un tercero hace un poco de ruido, ¿sí? Pero bueno, ahí es donde vamos a tener que analizar bien las condiciones de servicio, realizar buenos pliegos de contratación, ¿sí? Estar alineados con los requisitos de los entes reguladores si los hubiese. Y en ese caso, ya que los costos son menores y la performance suele ser mejor, bueno, se puede tender lentamente a empezar a brindar algunos servicios en la nube, que es lo que se empieza a hacer hoy en día en los bancos y que hasta hace un par de años estaba visto como algo imposible de que suceda. Ahora lo que vamos a hacer es un repaso particular por cada uno de los modelos que introdujimos anteriormente. El primero que vamos a ver es infraestructura como servicio. Recordemos, en el sitio del tercero implementan los servidores, las bases de datos, los recursos de red que necesitamos para mantenerlo todo en línea. Nosotros accedemos a través de internet y nos ocupamos de administrar el sistema operativo y las aplicaciones hosteadas en el mismo. Es decir, la infraestructura como servicio o Infrastructure as a Service es un servicio en la nube, ¿no? Que proporciona entonces los servidores, el almacenamiento y los recursos de red necesarios para que podamos hacer con eso lo que queramos. Ejemplos tenemos varios, ¿sí? Los más comunes son
De Microsoft tenemos Azure, Amazon Web Service, ¿sí? Luego tenemos, por ejemplo, Google tiene un servicio que se llama Google Compute Engine, y Oracle, que también es un gran actor, es Oracle Cloud. Hay otros como, bueno, DigitalOcean o la empresa ePlan, que está posicionándose hoy en día también en varios lugares de la capital y de la zona norte, también brinda un servicio para empresas. Bueno, Fivertel también, Telefónica también brinda estos servicios, ¿sí? Pero bueno, a nivel mundial los que más se están posicionando son Amazon Web Service, sin lugar a duda, está en el puesto número 1. Microsoft está haciendo una gran inversión en ese sentido también. Los servicios de infraestructura como servicio se pueden utilizar para una variedad de propósitos. Desde hospedar un sitio web, ¿sí? Nos implementan el servidor, nos ponen en red ese servidor y nosotros ya con eso podemos acceder y desarrollar o implementar el sitio web que nosotros querramos. Y también se utilizan para cosas mucho más grandes, como por ejemplo para realizar el análisis del Big Data. Imaginémonos una empresa que tiene su propio centro de procesamiento y de un día para el otro decide empezar a hacer estos análisis que obviamente necesitan una gran capacidad de almacenamiento y una gran capacidad de procesamiento. Bueno, se va por fuera del presupuesto, se va por fuera de lo que es su propia infraestructura tecnológica. Si quisiese hacerlo a nivel local, tendría que hacer una gran inversión. Bueno, va a un tercero que le pueda brindar este servicio en la nube y todo lo que es ese análisis de Big Data ya lo empieza a hacer en ese sitio tercero mucho más rápido, quizás con menos costos, pero sobre todo más fácil, y eso obviamente genera un dinamismo en el negocio que de otra manera sería imposible, ¿sí? ¿Qué hacen los clientes entonces? Yo como cliente contrato un servicio en la nube. Bueno, instalo y utilizo los sistemas operativos, e instalo y utilizo las herramientas que quiera dentro de la infraestructura que ellos me van a implementar. Y en general, los servicios de infraestructura como servicio se suelen utilizar con un modelo de pagos de Pay as you go, que significa pagar por lo que usas. Pero bueno, esto depende de cada organización, de cómo es la infraestructura que contratamos, cómo es el servicio de mantenimiento, si hay servicios adicionales a nivel de ciberseguridad, bueno. Pero es una de las posibilidades más comunes pagarlo dependiendo o la capacidad de procesamiento que utilizamos, o la cantidad de núcleos que están en funcionamiento, o la cantidad de almacenamiento, ¿sí? Podemos, recuerden, subir o bajar, escalar hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de lo que necesitemos en diferentes partes del año, en diferentes momentos de nuestro negocio. Hay dos conceptos que se utilizan muy comúnmente hoy en día, que son los de nube pública y de nube privada. ¿De qué hablamos cuando hablamos de nube pública o de nube privada? Bueno, primero vamos a decir de qué hablamos cuando hablamos de nube. Cuando hablamos de nube, entonces estamos diciendo que todos los servicios que en un principio se realizaban desde dentro de la organización, se empiezan a realizar desde un sitio de un tercero, ¿sí? Es decir, un empleado de la organización, en vez de conectarse con su computadora al centro de procesamiento que quedaba en el subsuelo del edificio, bueno, ahora se conecta al centro de procesamiento que queda en, no sé, una ubicación en algún lugar de Brasil. Las grandes compañías, las corporaciones, cuando contratan un servicio de infraestructura como servicio, lo que quieren, por sobre todas las cosas, es cuidar su información y cuidar sus datos. ¿Por qué? Porque de esa forma cuidan su negocio. Entonces, si yo, por ejemplo, le contrato un servicio telefónica para hostear una página web, y mi página web es muy importante porque es una página web que administra información crítica de los clientes, información financiera, datos sensibles, lo que sea, lo que le voy a pedir a este tercero es que me implemente un servidor y un servidor de almacenamiento exclusivos para mí. Es decir, yo estoy en la nube, pero esa nube es privada, ¿sí? Es decir, solamente puedo acceder yo. Cuando hablamos de nube pública, estamos hablando de los casos en los cuales mis datos se almacenan en los mismos servidores o se procesan en los mismos servidores que cualquier otra persona. Es decir, si yo contrato el servicio de Google Drive para poder almacenar, por ejemplo, 5 teras de información en la nube, ellos me van a dejar almacenar 5 teras de información en sus servidores. Ahora bien, ellos no me van a garantizar que esos 5 teras de información estén en un único servidor aislado del resto de los datos de las otras empresas. En ese sentido, yo lo que estoy utilizando es una nube pública.
Como cliente, ¿qué voy a ver? Bueno, todos mis datos juntos y solamente mis datos. De hecho, nadie más va a poder acceder a mis datos. Ahora, cuando estamos yendo a lo duro, cuando estamos yendo al servidor propiamente dicho, en ese servidor, capaz que hay información de otra empresa o mismo mi información está almacenada, distribuida en diferentes servidores. Es decir, toda esa información se almacena de forma conjunta, información de diferentes personas y empresas, luego cada cliente va a ver, bueno, obviamente lo que le pertenece. Pero a nivel de infraestructura estamos hablando de una infraestructura pública, ¿sí? De algo que es compartido entre muchos. ¿Cuál es el nuevo concepto y que cada vez se utiliza más? Bueno, es el concepto de nube híbrida. La nube híbrida es muy útil, sobre todo cuando se tiene que administrar cargas máximas en un plazo de tiempo determinado. Imaginemos una empresa que administra datos sensibles y confidenciales. Va a pedirle a este tercero que implemente una nube privada, es decir, que le implemente sus propios servidores y sus propias bases de datos. Ahora, en un determinado momento del año, supongamos que tenemos un sitio web en una nube privada y estoy, siendo un poquito previsor, viendo que determinado día del año se me van a juntar dos promociones de puntos y además va a haber un cambio en una reglamentación, supongamos del dólar, que va a hacer que ese día, en vez de acceder las 2 o 3 millones de personas que acceden todos los días a mi sitio web, accedan 11 millones de personas. El servidor que contraté en esta nube privada no va a dar abasto. ¿Qué le voy a pedir al tercero? Que temporalmente me habilite mayor capacidad de procesamiento y de almacenamiento en el resto de los servidores que tiene disponible. Entonces, la parte crítica de negocio la voy a mantener en la nube privada y temporalmente o en los momentos que lo necesite, ¿sí? Porque esto quizás se puede habilitar de forma automática, todo lo que yo no pueda contener en ese servidor privado va a ser procesado o almacenado en la parte pública. Entonces voy a tener por un lado parte de mi infraestructura privada y parte de mi infraestructura en la parte pública. Y eso es lo que se llama nube híbrida y es muy útil, sobre todo cuando las cargas de almacenamiento de procesamiento que necesitamos van oscilando en el tiempo. Imagínense, si yo tuviese toda mi nube privada preparada para soportar cargas máximas, estaría contratando un servicio que luego durante la gran mayoría del año el 50% no lo utilizo. Ahora, si cuando necesito la carga máxima le pido que me habiliten algo de lo público, siempre cuidando obviamente que esa información que administro en ese segmento no sea crítica o tan confidencial, bueno, voy a pasar a tener un modelo de nube híbrida. Entonces, ¿para qué es perfecta la infraestructura como servicio? Para administradores de TI. Si yo soy administrador de TI, si yo trabajo en el rubro de tecnológico, sé administrar la tecnología, bueno, en vez de hacer la implementación en mi sitio local, lo hago en un sitio de un tercero. ¿Pero por qué puedo hacer esto? Bueno, porque después tengo la capacidad para administrar. Perfecto. Repasando rápidamente, ¿cuándo y por qué debería utilizar IaaS? Bueno, para hostear aplicaciones o sitios web, para implementar centros de datos virtuales o para realizar todo el análisis de datos que necesito con esta gran capacidad de procesamiento y gran capacidad de almacenamiento que excede a lo que tengo dentro de mi empresa y que ahora, bueno, puedo hacer de forma más sencilla porque lo hago en un sitio de un tercero. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, no hay gastos en infraestructura de hardware. En principio podríamos decir que hay confiabilidad y seguridad si estamos hablando de una empresa de renombre. Y lo más importante, la escalabilidad, ¿sí? Se puede escalar de forma automática en los momentos que necesito, no pagando plata de más en otros momentos donde no lo necesito. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, que es costoso, ¿sí? Porque no estoy subiéndome un micro donde ya está todo predefinido y los costos se administran entre muchas personas. Es costoso porque tengo mi propio vehículo, porque estoy alquilando mi propio auto, ¿sí? Y solamente lo voy a utilizar yo. Y me van a cobrar obviamente como si solamente lo utilice yo. ¿Y cuál es el segundo problema? Bueno, la administración. No importa lo de la máquina virtual, sino lo que importa que es la responsabilidad sobre la administración, ¿sí? Una pyme sin personal especializado en TI, ir a un modelo de infraestructura como un servicio es netamente imposible, ¿sí? Es imposible. Una empresa que ya tiene personal especializado en la administración de TI
puede ir hacia la nube sin ningún problema, obviamente con la experiencia necesaria que la van a ir obteniendo a medida que vayan utilizando los servicios. El segundo caso es el de la plataforma como servicio. No me voy a detener mucho acá porque se centra básicamente en lo que es en la ejecución de entornos, en el desarrollo de entornos para la ejecución de desarrollo, testeo, gestión de aplicaciones, ¿sí? Se utilizan más que nada para el desarrollo de aplicaciones, ¿sí? Se pueden desarrollar e implementar aplicaciones muy simples o muy sofisticadas sin esa necesidad de preocuparnos por toda la infraestructura que tendríamos que implementar, hablando de servidores, base de datos, sistema operativo, etc. ¿Sí? Quienes proveen estos servicios de PaaS lo que hacen es proporcionar toda la infraestructura necesaria para que podamos justamente empezar a desarrollar sin preocuparnos por toda la configuración y toda la implementación adicional. Y el modelo también de pago en general es un servicio de Pay as you go, es decir, una suscripción en la cual vos pagas específicamente por lo que utilizás. Si en algún momento terminaste de desarrollar esa aplicación, ya no necesitas más ese entorno, ya pasaste a un entorno productivo, no te quedaste con ese servidor sin ningún tipo de utilidad, simplemente te desuscribes del servicio y ya está. Ejemplos tenemos, Heroku, de Google, Google App Engine, Amazon, Elastic Beanstalk, hay muchos servicios. No me quiero detener mucho porque no es algo seguramente que les vaya a interesar a muchos de ustedes, pero recuerden, si el día de mañana en su empresa tienen que desarrollar software y no tienen la infraestructura necesaria, hoy en día tienen esta posibilidad que cada vez se utiliza más, que es contratar una plataforma. ¿Para qué es perfecto entonces? Justamente para desarrolladores de software, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, hoy en día en general se trabaja en equipos colaborativos de forma distribuida y remota, ni hablar durante el coronavirus, ¿sí? Es fácil realizar esta colaboración ya que de diferentes partes del mundo nos conectamos a un mismo servidor centralizado, ¿sí? Y podemos empezar a desarrollar en equipo, ¿sí? Obviamente el tiempo de desarrollo se reduce porque no nos estamos preocupando por configurar todo este entorno. Eh, bueno, Aumenta la capacidad de desarrollo, soporta diferentes lenguajes de programación. ¿Cuáles son las desventajas? Primero, se pierde control sobre la administración de la máquina o del servidor que vayamos a utilizar, y que en general estas soluciones de PaaS son mucho menos flexibles que las de infraestructura como servicio, ¿sí? En el caso de la plataforma como servicio, nos dan lo que pedimos, es decir, nos van a dar lo que vamos a utilizar. En el caso de IaaS, nos van a dar lo que pedimos, pero luego nosotros vamos a poder realizar configuraciones adicionales. Y el último caso que vamos a ver es el de la software como servicio, ¿sí? Cuando hablamos de software como servicio, estamos hablando de empresas que nos permiten utilizar aplicaciones web que están basadas en la nube. Ejemplos, hay muchos y los más conocidos. Servicios de correo electrónico como Gmail y Outlook, ¿sí? Herramientas de oficina como Office 365 y Google Docs. Office 365, a ver, antiguamente teníamos, hoy en día también instalado en nuestra máquina el Office, todo el procesamiento se hace en el Office, en nuestra máquina, perdón. Y obviamente eso implica que tengamos que tener una buena capacidad de procesamiento si queremos, por ejemplo, trabajar con una planilla de Excel que tiene, 10.000 filas y tenemos una computadora medio pelo, se nos va a trabar todo o va a tardar mucho en procesar. Cuando nosotros pasamos un servicio de Office 365, lo que hacemos es interactuar con una interfaz, pero todo el procesamiento y almacenamiento se hace en este servidor centralizado. Entonces, podemos, de repente, con una computadora que es un poquito más vieja, tener la misma capacidad de procesamiento que tendríamos con una computadora último modelo. ¿Por qué? Porque estamos conectándonos a un sitio de un tercero y todo ese procesamiento se hace en ese mismo lugar. Hay otras soluciones, por ejemplo, para la administración del CRM, ¿sí? Muy conocida es Salesforce. Hay muchas otras también, no quiero... De hecho, para cada rubro de la industria, cada industria en particular, vamos a tener diferentes soluciones en la nube que nos van a servir mucho. Por ejemplo, está otro que es administración de eventos. Imagínense, quien administra eventos tendría que tener en su casa o en algún lugar particular instalado un software. No.
Hoy en día se conectan con la tablet, con el celular, con la computadora, en cualquier momento, en cualquier lugar, sin necesidad de realizar conexiones, a través del 3G, del 4G, del Wi-Fi, y ya tienen, por ejemplo, una solución como Planning Pod, ¿sí? Donde vos te conectas y lo utilizas, ¿sí? Estos servicios en general también se utilizan como una suscripción, como si pagásemos una suscripción a el servicio de Outlook, ¿sí? O una suscripción al Office, ¿sí? Todo el software y todo el hardware son proporcionados y administrados por un proveedor, por lo que no tenemos que instalar ni configurar nada, con el ahorro en costos que eso significa. Y algo que es sumamente importante es que en general estas aplicaciones están listas para comenzar a utilizar tan pronto tengamos nuestro nombre de usuario y contraseña. Es decir, si ahora accedo a Outlook, me creo una cuenta y ya la estoy utilizando. Si yo ahora accedo al sitio de Microsoft, me descargo el Office, pago la suscripción y ya lo estoy utilizando. Si ingreso a Salesforce, me creo una cuenta, pago el servicio y ya lo estoy utilizando. Y obviamente eso genera un dinamismo en las empresas enormes, ¿sí? Esto se utiliza tanto para propósitos personales como para propósitos de negocio. De hecho, hay aplicaciones con diferentes versiones. Tenemos el Outlook personal y el Outlook corporativo, ¿sí? Tenemos, bueno, el Dropbox y el OneDrive, que se utiliza tanto a nivel corporativo como personal. Aplicaciones de negocios de, bueno, Zoho, por ejemplo, es un CRM, Salesforce también, Event Pro, bueno, SAP, ¿sí? SAP tiene, qué sé, el ERP, tiene una versión también en la nube, ¿sí? Donde no tenemos que hacer toda la implementación del SAP, ¿sí? Obviamente se nos cierra con el negocio que tenemos nosotros, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, primero, actualizaciones automáticas, mantenimiento, nos despreocupamos, ¿sí? Después, bueno, hay que ver si esas actualizaciones y ese mantenimiento dan cuenta de lo que nosotros necesitamos para nuestro negocio, ¿sí? Pero en principio ya es un ahorro de costos enorme, es decir, bueno, un bajo costo también, estar utilizando un micro, ¿sí? Que está adaptado a un nivel general de la gran mayoría de las personas y no tener nuestro propio vehículo que hay que administrarlo, mantenerlo, etc. Adopción simple, sin lugar a duda. Realizar una implementación tecnológica dentro de un proyecto en una empresa, sobre todo si no se tienen los recursos dedicados y con vasta experiencia, es muy costoso y puede llegarnos a un fiasco, ¿sí? Podemos realizar todo un proceso de implementación y el momento que lo vamos a poner en marcha puede explotar todo y eso obviamente generaría un gran ruido en la empresa. Hay empresas que han quebrado por no poder afrontar una implementación tecnológica. Hoy en día cualquier estudio contable chico, cualquier micropyme, cualquier persona que quiera realizar un emprendimiento puede, si encuentra una solución en la nube que le cierra con el negocio que tiene, adoptarla de forma muy simple. Algo importante, el acceso a las aplicaciones de cualquier lugar del mundo. Como nos conectamos a internet, a un sitio un sitio web que está en cualquier parte del mundo, nos conectamos a través de internet al centro de procesamiento donde está la aplicación que vamos a utilizar. Y en general también estas soluciones son del tipo responsive, es decir, que se adaptan, la interfaz del usuario se adapta a cualquier dispositivo, como el correo electrónico. El correo electrónico lo puedo utilizar de mi laptop, lo puedo utilizar desde una tablet, lo puedo utilizar desde un celular, ¿sí? Bueno, eso es una gran ventaja hoy en día. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, no tenemos ningún tipo de control sobre el hardware que manejamos, ¿sí? Y lo segundo, que solamente un proveedor puede administrar los parámetros del software. Es decir, ¿nosotros podemos realizar configuraciones sobre nuestra cuenta? Sí, podemos realizar configuraciones sobre nuestra cuenta. Pero nunca vamos a poder realizar configuraciones sobre la solución específica. Dependiendo la empresa y dependiendo quien provee el servicio, ¿sí? de software en la nube, podríamos llegar a pedirle que realice alguna adaptación que necesitásemos nosotros, pero es complejo porque en general si realizan ese cambio va a impactar en todas las empresas que contrataron ese mismo servicio, entonces muchas veces esto no es factible. Pero ¿existe la posibilidad? Sí existe. Resumiendo, entonces cada servicio en la nube, IaaS, PaaS, SaaS, se va a adaptar a las necesidades comerciales de cada público objetivo. Cuando hablamos de una solución del tipo IaaS, va a ser una solución costosa, un poco más difícil de implementar, pero donde nosotros vamos a tener el control absoluto. Cuando hablamos de una solución del tipo SaaS, va a ser una solución mucho más barata,
con una adopción muy rápida, pero donde nosotros no vamos a tener casi ningún control sobre la misma. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, si nuestra empresa necesita una máquina virtual, si nuestra empresa necesita un entorno donde empezar a producir, donde implementar una aplicación, donde hacer algún tipo de también de desarrollo quizás, lo que vamos a necesitar es la infraestructura necesaria, es decir, que nos provean un servicio del tipo IaaS. Si nuestra empresa lo que quiere es una plataforma para poder crear productos de software, y lo que quieren es básicamente empezar a desarrollar y no preocuparse por todo el resto, lo que vamos a necesitar es un servicio del tipo PaaS. Y finalmente, si nuestra empresa lo que necesita es software listo para usar, es decir, un CRM que lo empecemos a utilizar a partir de ahora, un correo electrónico que ya esté disponible, bueno, alguna herramienta de colaboración de diferentes tipos, bueno, lo que vamos a necesitar es un software del tipo, un servicio del tipo SaaS, ¿sí? Finalizando con el tema de Cloud Computing, lo que les quiero traer es el concepto de cliente liviano. Un cliente liviano es una computadora que tiene los recursos mínimos necesarios para poder acceder a un servicio en la nube. Es decir, tiene la mínima capacidad de procesamiento necesaria, la mínima capacidad de almacenamiento necesaria, un sistema operativo en principio más liviano, o por lo menos la capacidad de procesamiento y almacenamiento necesario para poder implementar un Windows 10, ¿sí? Va a tener obviamente los recursos de red y la placa de video para que nos podamos conectar a internet y podamos proyectar a un monitor, una entrada salida de audio y bueno, una entrada y salida para los puertos USB, para el mouse, Bluetooth, bueno, si necesitamos el teclado. ¿Por qué surgen estos clientes livianos? Bueno, porque ahora se empieza a brindar un servicio que se denomina escritorio como servicio, DaaS o Desktop as a Service. En este servicio lo que nosotros hacemos es conectarnos a una computadora virtual. Es decir, nosotros tenemos nuestra computadora, ¿sí?, que es un cliente liviano que tiene los mínimos recursos necesarios. En esa computadora no vamos a tener instalado un sistema operativo o programas. Lo único que vamos a tener es una interfaz, en general va a ser una interfaz web, a la cual vamos a acceder a un equipo que va a estar en un sitio de un tercero. Es decir, nuestra computadora, con todo lo que necesitemos, desde la calculadora, el bloc de notas, bueno, obviamente si tenemos implementadas aplicaciones, todo se va a procesar y almacenar de forma tercerizada. Lo único que vamos a ver nosotros es una interfaz, que va a ser la interfaz del usuario. Entonces, ya no llegamos al punto donde accedemos a través de una interfaz a una aplicación de un tercero, sino que llegamos al punto donde a través de una interfaz accedemos a nuestra propia computadora que está ubicada también en un sitio de un tercero. Microsoft Lo que Azure vamos a is ver a a private continuación and entonces public es el cloud. ejemplo de Microsoft Azure, ¿sí?, que es el caso del servicio en la nube de, bueno, justamente Microsoft. Lo que nos va a brindar, entre otros servicios también que brindan, es este servicio también de Desktop as a Service, donde nosotros tenemos nuestro equipo, nuestro hardware, nuestro cliente liviano y nos conectamos a un servidor ubicado en la nube, ¿sí?, donde tenemos nuestra computadora virtual. Que implementan ellos además un hypervisor, que significa que va a funcionar como interfaz y nos va a permitir abstraernos de esta instancia. Es decir, que nosotros podemos tener desde un equipo conectándonos a un servidor en la nube, muchas máquinas virtuales, ¿sí? Y al pasar por este hypervisor vas a ver, bueno, a qué máquina virtual nos estamos yendo. Si en algún momento nosotros necesitamos nuevas máquinas virtuales, bueno, básicamente lo que se hace es implementar nuevos servidores. Lo importante acá es que en cada servidor, al tener estos hypervisor, vamos a poder tener múltiples máquinas virtuales. ¿Sí? No es que vamos a tener un tipo de máquina virtual por cada servidor, es decir, una máquina virtual de Windows, otra máquina virtual en otro servidor de Linux, sino que vamos a poder tener un único servidor donde convivan diferentes máquinas virtuales con diferentes sistemas operativos, algo que en principio vamos a decir nosotros como digamos, usuarios normales no vamos a necesitar, pero en las empresas suele ser muy útil poder administrar diferentes sistemas operativos. Entonces, cuando nosotros queremos crear una máquina virtual,
se le solicita al controlador de la fábrica, ¿sí?, que dentro de una parte de este servidor, donde está este hypervisor también, se genere esta nueva porción de máquina virtual. Nosotros nos conectamos y consumimos. Queremos crear, por ejemplo, un servidor web mismo. Vamos al mismo servidor en la nube. Con este hypervisor vamos a poder agarrar un fragmento de ese servidor y crear un servidor en la nube, máquinas virtuales, balanceadores de carga, etcétera. Bueno, muchas cosas diferentes, y esto obviamente nos va a hacer ahorrar mucha plata. Y por último, en el caso de VMware, que también es una de las empresas que está mejor posicionada en lo que tiene que ver con virtualización, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de virtualización nos estamos refiriendo básicamente a esta capacidad de abstraernos, ¿sí?, de lo cotidiano, que es tener un servidor, una computadora. Es decir, ahora en un servidor tenemos varias computadoras. ¿Qué sucede? Bueno, a medida que van cambiando las formas que tenemos de trabajar, con todo esto de la movilidad empresarial, ya no tenemos a cada empleado en un lugar determinado de la organización con su computadora instalada, sino que empiezan obviamente a distribuirse por diferentes partes. ¿Qué genera esto? Bueno, que el presupuesto de TI obviamente aumente muchísimo, porque a cada empleado le tenemos que proveer de, además de su computadora en la oficina, de dispositivos, de alguna forma de poder acceder a través de la red. Esto obviamente hace que sea muy costoso, ¿sí? ¿Qué es lo que provee, qué es lo que se pretende con esto? Bueno, tener algún tipo de control a nivel de cumplimiento y de seguridad, a la vez que proveemos de máquinas virtuales. Bueno, un poco lo que veníamos comentando hasta ahora. Ya no tenemos una máquina dedicada por cada usuario, sino que tenemos un gran centro de procesamiento, y luego lo que tenemos son máquinas virtuales, ¿sí? Desde ahí se puede administrar, y por ejemplo a un usuario le podemos dar un upgrade en memoria, a otro le podemos dar mayor capacidad de video, a otro le podemos dar mayor capacidad de procesamiento, ¿sí? Y al tener todas estas máquinas virtuales en la nube, obviamente el presupuesto de TI se hace mucho más fácil de administrar. Un usuario está en su casa, desde su dispositivo móvil puede acceder a la máquina virtual. Desde su laptop puede acceder a la máquina virtual, desde su computadora de escritorio puede acceder a su máquina virtual. ¿Se le rompe el dispositivo? No pasa nada, no perdió la computadora. ¿Por qué? Porque está en la nube. Simplemente accede de nuevo a esa máquina virtual a través de este dispositivo y se ahorra todos los problemas.